Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 506. El séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En particular exige el respeto a las promesas y los contratos estipulados, la reparación de la injusticia cometida y la restitución del bien robado. El respeto a la integridad de la creación mediante el uso prudente y moderado de los recursos minerales, vegetales y animales del universo, con singular atención a las especies amenazadas de extinción. Ok, ¿qué pasaría en un mundo? Porque esto siempre desde hace años por la influencia comunista, esto antes nadie se lo puso en la cabeza, esto es influencia comunista y masónica. ¿Qué pasaría en un mundo donde no hay propiedad privada? Pues simple. Imagínate, tú estás en tu casa y como eso no es tuyo porque es de todos, entonces aunque a ti te haya costado mucho esfuerzo comprarte eso, pues cualquier persona puede entrar a tu casa y llevárselo, porque es bien público, no es una propiedad privada. No, nadie te reconocería, por ejemplo, te esforzaste tantos años por comprar esa casa y la construiste. O tu abuelo o tu mamá te donó ese terreno y ahí construiste tu casa como tú querías, y ahora resulta que viene alguien y te la quita porque no, esto no es suyo. Esto es del gobierno, esto es de la comunidad, esto es de quien sea. ¿Okay? Como dicen por aquí, esta es tierra ejidal, porque en tiempos del general Francisco Morazán, aquí en Centroamérica, expropió todas las propiedades de la iglesia. Fue hasta muy poco tiempo, ya en el siglo XX, que las propiedades fueron devueltas a la iglesia con título de propiedad. Entonces pasaría como en México, que las propiedades fueron robadas, las propiedades de la iglesia, y la mayoría de iglesias son pertenecientes al gobierno. El gobierno simplemente las quita, las cierra y hace lo que le da la gana y nadie puede detenerles. Entonces no puedes ir ni siquiera a rezar. ¿Cuál es el problema en la propiedad privada? ¿Qué es lo que dice la propiedad privada? La finalidad, numeral 505, de la propiedad privada es garantizar la libertad y dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad y también de los otros que viven en necesidad. Claro, tú tienes tus hijos, ¿los vas a tirar a la calle? ¿Los vas a tener en la calle? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué van a comer si tú no tienes ni siquiera dónde cocinarles, o las ollas, las cacerolas, las sartenes, los cubiertos, los platos? Entonces, no necesariamente es parte del egoísmo, claro que aquí entra la caridad cristiana, que en un momento de atender a una persona necesitada, a un pobre, en un momento de que alguien pida ayuda, y esos bienes no son absolutos porque el Señor te los ha dado. Esta obra no es mía, sino de María. Repetíamos cada vez que teníamos una campaña de difusión de libros o de qué sé yo en los heraldos, cuando nos tocaba ir de casa en casa, porque tener las cosas como que no las tuviéramos, como dice San Pablo, disfrutarlas como si no las disfrutáramos, poseerlas como si no las poseyéramos, porque todo es del Señor, nos vamos a morir, esto se queda aquí. Pero mientras tanto está a título personal. De repente aquí pues buscando material el otro día para meditaciones me encontré un video sobre joyas de la corona. Entonces decían que esa joya pues le tenía tal nombre y perteneció a tal reina, pero claro, ha sido heredada durante no sé cuánto tiempo y la joya sigue existiendo. Pero por ahora es tuya y dentro de mañana no va a ser tuya. Pero imagínate, por ejemplo, que no tienes ni siquiera ropa para ponerte, porque simple, viene la gente y venga a agarrarlo todo y llevárselo todo. Y ese es el problema que ha pasado, por ejemplo, con las iglesias cuando han sido saqueadas. Esta iglesia es del pueblo. Y son gente que ni siquiera ha dado un centavo para arreglar nada ni para comprar nada. Y hay personas que muy generosamente se desprendieron de eso, o en algunos casos vienen desde el tiempo de la corona española. Objetos que eran de plata enchapada en oro normalmente, o al menos de plata, o siquiera de alpaca. Y ya no hay nada. ¿Dónde están? En colecciones privadas, y esta persona se lo agarra para sí mismas. Claro, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en muchos países cuando se ha instaurado el comunismo? Vienen esto a punta de fusil y vienen, esto es del pueblo. Pero ¿quién está viviendo en esas mansiones? La cúpula del partido. El pueblo no tiene acceso a eso, ni a esos privilegios. Entonces, ahí es donde vemos la dificultad. El
problema de la propiedad privada versus la propiedad pública. Porque lo público no se cuida, porque como es de todos, pues cada uno hace lo que le da la gana y ahí está el problema en la propiedad privada. En cambio, si hay una persona que realmente se haga cargo de eso, tiene derecho a disfrutar del fruto de lo que ha trabajado, del fruto de lo que le ha costado. Tiene derecho a quedarse con algo. Evidentemente no para acapararlo, pero sí para poder, por lo menos en compensación, digamos, del esfuerzo que ha puesto.